explicación de Rousseau. Como han visto, bueno, esta presentación ha ido creciendo en el sentido de que vamos a ver, lo fácil que tienen estos contenidos de Hobbes, Locke y Rousseau es que de alguna manera uno casi hasta podría hacer una tabla comparativa de ver cuáles son las ideas de Hobbes, de Locke y de Rousseau, así como para verlas. La palabra sería verlas sinópticamente, o sea, verlas todas juntas y en comparación, como para ir viéndolas así precisamente, como decirlo, en paralelo. ¿Por qué? Porque estos tres que son contractualistas, que no son los únicos, pero sí son, digamos, de los que más se habla o de los que es más fácil conseguir información, y sin duda alguna son de los tres filósofos políticos de la modernidad más relevantes. Por supuesto que por ahí queda Montesquieu, por allá queda también en el Renacimiento Maquiavelo, y bueno, no, hay una plétora de propuestas en esta época, pero estas tres son muy importantes. Y si ustedes se ponen a revisar, si uno va y busca la propuesta de Hobbes, uno dice, bueno, y el estado de naturaleza, más o menos cómo se puede traducir, por decir de alguna manera, a la propuesta de Locke. Ah, ok. Estado de naturaleza, estado de guerra, estado social, contrato social, pacto social, armonía, etcétera, etcétera. ¿Ven? Todas estas ideas tienen como algún tipo de correspondencia en estos autores y por eso los podemos ver no sé si en una continuidad, porque la palabra no sería continuidad, pero sí como en una propuesta donde uno puede pasar de uno a otro como para ir viendo cómo más o menos tratan de explicar los mismos problemas, aunque utilicen categorías, nociones, conceptos, ideas que no son exactamente las mismas, no son cabalmente las mismas, ¿verdad? Entonces, vamos a hoy introducirnos al autor que nos toca, que es Rousseau. Pasamos de entorno en el sentido siguiente. Los dos anteriores son ingleses, o eran ingleses, ¿verdad? Con Rousseau, ahora vamos a tener, vamos a inmergirnos, vamos a hacer una inmersión, ya no me acuerdo cuál era la palabra, vamos a hacer esta inmersión en el mundo filosófico, conceptual francés, lo cual es muy relevante para la época por razones que ahorita voy a tratar de explicitar. Pero el punto es, nos pasamos de aquellos ingleses a Jean-Jacques Rousseau, que nace en Ginebra, en Suiza. Su familia, sus antepasados también son franceses, ¿verdad? Son franceses emigrados a Ginebra. Él nace en Suiza y después él mismo va a Francia, ¿verdad? Y de hecho muere en Francia. Vamos a ver por ahora, en términos generales, el contexto de Rousseau, ¿verdad? Ya hemos visto su lugar de nacimiento y su lugar de muerte. Vean, Rousseau se desarrolla prácticamente durante todo el siglo XVIII. Y decir eso en contexto francés es importantísimo, ¿verdad? Ustedes me podrán decir, vamos a ver, simplemente lo voy a tirar al aire. En 1789 pasa algo sumamente importante en Francia. ¿Qué sería? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? La La Revolución. Revolución Francesa. La Revolución Francesa, claro. 1789. Rousseau se desarrolla en una Francia que viene teniendo un montón de cambios históricos, comerciales, en su entramado político en este siglo XVIII, importantísimos. De hecho, los cambios en Francia vienen desde un poco antes, pero ya evidentemente este siglo es súper significativo si tomamos en cuenta precisamente la Revolución Francesa, los acontecimientos de 1789 como algo sumamente importante. Dicho sea de paso, en siglo XVIII, un poco antes y 2 años antes, en 1776, tenemos otro acto, otro acontecimiento también revolucionario que es importante a nivel mundial. ¿Alguien ubica algún tipo de acontecimiento importante en ese sentido en 1776? ¿Se les ocurrirá? Ilustracionismo. Sí, la ilustración como contexto general, claro, pero eso es de todo el siglo. Pero algo puntual en 1776.
Eso la no es fundación. independencia de, bueno, en ese entonces las 13 colonias. Es correcto, lo que llamaríamos, lo que generalmente se llama la independencia de Estados Unidos. Efectivamente, las 13 colonias. 1776. ¿Qué quiero decirles con esto? Lo que les quiero decir es que el siglo XVIII es un siglo donde la ilustración o el ilustracionismo, como decía alguien recién, no pude ver el nombre, es sumamente importante precisamente porque es un momento donde hay la madurez política, donde hay una madurez ideológica, hay que decirlo también, y no solo eso, también comercial y de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, mucho de las presiones de la independencia de Estados Unidos, por supuesto que son políticas, pero también son en mucho sentido comerciales. Y estas tensiones son importantes. En América Latina, ese tipo de tensiones también se verifica en, por ejemplo, la diferenciación que había entre los descendientes de españoles en las colonias españolas, digamos aquí en lo que hoy llamamos América Latina, y los derechos que tenían los españoles de nacimiento. Eso, de alguna manera, se convierte en tensiones que van por ambos lados, tanto por el lado comercial como por el lado político. Y esto lo digo también porque los eventos, perdón, de índole política hay que verlos en toda esta riqueza, ¿ya? Y generalmente hay que entender que todas las relaciones humanas, que son tan complejas también, de alguna manera coadyuvan en los acontecimientos que podríamos decir de índole histórica, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Ese es del siglo XIX. En Estados Unidos, la abolición de la esclavitud se da en la década de los años 60 del siglo XIX, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay muchos próceres a los cuales se los señala a propósito de eso. Hay un movimiento abolicionista importantísimo en el siglo XIX desde las primeras décadas. A Abraham Lincoln, por ejemplo, se lo menciona como un líder importante en el advenimiento de la emancipación de las personas en esclavitud y de la abolición de esa institución. Sin embargo, también se discute mucho que de verdad, en última instancia, la esclavitud no es abolida mientras es una institución y un sistema de producción sumamente rentable. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las presiones, y ojo, esto lo digo con gran pesar y con mucho pesimismo a propósito del género humano, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que mientras la esclavitud como medio productivo en Estados Unidos era algo sumamente fuerte, las posibilidades de abolirlo como actividad, como relacionabilidad social posible, fueron muy bajas. Ya para 1860, 63 más o menos, que fue que se abolió, el sostenimiento de las plantaciones a partir de mano de obra esclava era relativamente más caro que hacerlo mediante ciertas máquinas que eran, por así decirlo, las más revolucionarias tecnológicamente en la época. Entonces, vean que algo como un cambio, como un avance cualitativo en lo tecnológico, que implica también presiones en lo comercial y en los costes de producción, también pueden llevarnos a hitos políticos. El caso de la abolición de la esclavitud es algo importante. Es triste, a uno le encantaría pensar que eventualmente algo como la abolición de la esclavitud se da por el reconocimiento de la justicia del acto o el reconocimiento tal vez más bien de que, no sé, vamos a decirlo con una palabra que es un poco elusiva, pero no importa, nos sirve, el reconocimiento de la dignidad de las personas como para decir, no, la esclavitud no debería ser un medio de producción legítimo. Y sin embargo, digamos, esas no son las últimas preocupaciones que hay cuando una institución como esta en una institución como esta se generan cambios. Bueno, a Rousseau le tocó vivir y a los contractualistas les tocó vivir en un periodo en el cual había
perdón, más bien, hubo un montón de acontecimientos por todo lo largo de todo el mundo, digamos, que presionaron con un montón de cambios, ¿verdad? Y vean la diferencia que hay aquí entre, por ejemplo, el primer contractualista que vimos, que fue Hobbes, y el último que vamos a ver, que es Rousseau, que es lo siguiente: Hobbes era un convencido de la monarquía y un defensor de la monarquía. Y en ese sentido, Hobbes estaba ubicado, digamos, con un pie, digamos, más tendiente, digamos, en ese sentido, a lo que pasaba antes de la modernidad, ¿verdad? Con Rousseau vamos a estar más bien con un pie puesto en las tendencias republicanas. Y por lo tanto, en el avance hacia todas estas revoluciones, este tipo de independencias y cosas por el estilo, ¿verdad? Esto es crucial, digamos, para entender la época y para entender a estos autores. Rousseau, bueno, lo vamos a reconocer como filósofo en cuanto a pedagogía, hace avances importantes en la época. Tiene un tratado sobre la educación, tiene dos tratados sobre educación. Eh, Aquí, aun cuando Rousseau sea, en muchos sentidos, un reconocido pensador, digamos, igual Rousseau, coincidió, digamos, y estaba de acuerdo con ciertas ideas que para nosotros ya quedaron atrás, digamos. Por ejemplo, él hace un tratado de cómo debe ser la educación para los varones en el Emilio y otro cómo debe ser la educación para las mujeres en Sofía, en el texto que se llama Sofía. Precisamente porque en la época era fácil entender o ver que los autores entendían que debía educarse de manera diferenciada a varones y a mujeres y además para objetivos distintos, ¿verdad? Cosa que afortunadamente ya esto está superado para nuestra época, pero que en tiempos de Rousseau no lo estaba y Rousseau no lo cuestionó, digamos, simplemente lo asumió. Con todo, Rousseau hizo aportes significativos en lo que hoy llamamos pedagogía, ¿verdad? También era un filósofo natural, era bastante bueno en botánica, ¿verdad? Además, Rousseau era una de estas personalidades que cultivan un montón de campos de conocimiento. También era músico, también, pues obviamente escritor, escribía libros y cosas por el estilo, ¿verdad? Eh, Rousseau, como les decía, era ascendente de franceses, hugonotes calvinistas, ¿verdad? Él en algún momento recusa del calvinismo y se convierte al catolicismo, lo cual es también bastante importante, esa discusión calvinismo y catolicismo en Francia. Es más, esa tensión entre protestantismo y catolicismo es importante para entender en esta época regiones distintas del mundo. Por ejemplo, el problema del protestantismo en Inglaterra surge a partir precisamente de una figura importante y viene, digamos, de una decisión real, digamos, de dejar de ser católicos, cosas por el estilo. También es importante todo lo que son los movimientos luteranos en Alemania y Francia, que se mantiene bastante católica, por así decirlo, ¿verdad? Eso se ve incluso reflejado en literatura, ¿verdad? El cardenal Richelieu, por ejemplo, en las obras de Dumas, es importantísimo, ¿verdad? Entonces, cuando Rousseau está enfrentado a este tipo de discusiones, bueno, en algún momento decide dejar el calvinismo de su familia, pasarse al catolicismo, el cual después también abandona y se convierte en un deísta. El deísmo es una postura, en este sentido, filosófica y teológica, en la cual no se le entienden o no se explica eh, un ser sobrenatural a partir de algo así como algo parecido a una personalidad, ¿verdad? En las religiones generalmente se opera no de manera deísta, con D de dedo, sino de manera teísta, con T de tetera, ¿verdad? Y ahí lo que queremos decir es que el teísmo de las religiones
lo que hacen es que convierten a ese ser supremo en una persona, con una voluntad y con un plan. Los deístas, como Rousseau en este caso, lo que hacen es que entienden que debe haber alguna fuerza importante para que las cosas se den en el mundo, en el universo, pero no lo consideran ni una persona, ni consideran que tenga una voluntad, ni un plan, y por lo tanto que tampoco demande ningún tipo de obediencia de parte de los seres humanos. Para que los seres humanos se comporten, les basta la razón, ¿verdad? Y la razón del ser humano se convierte en esa línea, digamos, que da la dirección de los actos. No se necesita de una divinidad específica que mande sobre los humanos para decirles cómo comportarse. Y además, más allá de esto, que además indique después un premio o un castigo dependiendo de qué tan bien o mal se porten los seres humanos, ¿verdad? Esto es importantísimo porque para Rousseau la noción de libertad y bondad originarias son un punto de partida importante. Ustedes comprenderán que si la propuesta teológica de las religiones parten del hecho de que hay algo como un pecado original, entonces los seres humanos estamos condenados, digamos, a cargar con una culpa originaria que tenemos que ver qué hacemos con ella y tenemos que ver cómo nos redimimos de ella y por lo tanto necesitaríamos a un ser sobrenatural con el cual nos podamos relacionar para purgar ese pecado original y además eso hace que perdamos lo que entendemos como libertad. ¿Por qué? Porque si nacemos en falta, estamos también naciendo en obligación con ese ser sobrenatural, que es más o menos la propuesta general de las religiones, por lo menos las religiones monoteístas, que son las que más o menos dominan el entorno general del desarrollo de estas propuestas que hemos estado viendo en el curso. Como les decía, Rousseau como pedagogo resultó bastante importante y con él tenemos esta noción de la importancia de los procesos educacionales en la generación de sujetos. ¿Qué quiere decir generación de sujetos? Recordemos, estamos en un entorno ilustrado a donde entendemos la participación de los seres humanos en sociedad a partir de ciertas nociones generales. Esas nociones generales son, por ejemplo, el uso de la razón de los seres humanos para poder insertarse dentro de las relaciones sociales a partir de los acuerdos que se generan, que también son racionales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y para poder tener buenos ciudadanos en el sentido de buenos sujetos que se integren de buena manera a esa relacionabilidad social, pues una herramienta cuya importancia nunca puede ser completamente abarca es la educación, ¿verdad? Entonces, la educación es una herramienta crucial, digamos, para entender también esa agrupación política que vamos a ver con Rousseau, ¿verdad? Y una cosa importantísima en la propuesta de Rousseau es la noción esta de voluntad general, que por ahorita nada más voy a adelantar, que tiene que ver con el bien común, y que vamos a ahondar más adelante cuando vayamos viendo las respuestas a la guía. No sé si hasta este momento tendrán algún comentario o alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran que explicara un poquito mejor. ¿Preguntas o comentarios? Profe, Sí. yo quisiera preguntar sobre lo que encierra a los tres autores, o no sé si solo a dos, respecto a contractualistas. ¿Qué Ajá. significaba? No tengo idea, hace rato lo digo hablar de eso y no tengo idea qué significa. Claro, claro, Fiorella, ¿verdad? Lo vimos en la clase pasada al inicio, y lo preguntábamos. La palabra contractualismo remite a la noción esta de contrato. Un contrato, en el sentido legal, digamos, es aquel acuerdo en el que partes distintas se ponen de acuerdo, por así decirlo, ¿ya? Un contrato, por ejemplo, cuando uno no sé, voy a dar ejemplos de contratos, como por ejemplo cuando uno compra un bien, un carro, por ejemplo, o cuando uno compra una casa.
uno hace un contrato de compraventa. ¿Qué quiere decir esto? Que quien posee la propiedad acuerda cedérsela a otra persona a contraprestación de un pago por un determinado monto, el cual de alguna manera pueden negociar, ¿verdad? Entonces, el dueño dice, bueno, yo pido tanto, el otro le dice, yo le doy tanto, llegamos a este acuerdo, entonces deme tanto, y eso lo dejan plasmado en un documento que generalmente llamamos contrato, y de esa manera, entonces, procedemos a hacer el acto propiamente hablando de la compra-venta, ¿verdad? Ahora, pensemos que el acuerdo, el contrato del que estamos hablando ahora, no es un contrato específico, tan específico como el de la compra de una cosa o el del arrendamiento de algo o cosas por el estilo, sino más bien que el contrato de alguna manera, Fiorella, y no es algo que firmamos, sino que tiene que ver con cómo nos relacionamos en conjunto y qué tipo de normas consideramos que son vinculantes con nuestro proceder en sociedad. Entonces, estos tres autores, tanto Rousseau como Locke y Hobbes, se llaman contractualistas porque precisamente son teóricos que tratan de explicar cómo es que los seres humanos en sociedad llegamos a establecer esos acuerdos. Dicho sea de paso, no son los primeros que se hacen estas preguntas, pero sí son, es en la modernidad en la que además se ha generado toda una actualización de lo que es el derecho. El derecho tiene ahora una sanción más política y más social que divina, como tenía en algún otro momento, ¿verdad? Entonces, estos son autores que se dedican a explicar cómo es que a partir de la modernidad nos abocamos a la construcción de grupos sociales. Y por eso es que se les llama contractualistas, porque ellos precisamente utilizan esa noción de pacto social, de acuerdo social, de contrato social, ¿no? De hecho, el texto de Rousseau directamente se llama el contrato social, ¿verdad? Entonces, usted todavía puede encontrar referencias hoy día qué sé yo, a la Constitución o a las constituyentes o a las leyes en general, como este pacto social, como contrato social. Hay algunos analistas que salen en las noticias o en los programas de opinión que se siguen refiriendo a las leyes en general y a estas instituciones como parte de ese contrato. Entonces, Fiorella, no sé si con eso le queda un poco más claro. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Entonces, pasemos ya al contenido de Rousseau. Vamos a ver. Hay 6 cosas que nos parecen importantes de Rousseau. Podemos empezar, hagamos referencia a la primera pregunta que en la guía que ustedes tenían que decía, ¿qué quiere decir Rousseau con la afirmación según la cual el hombre ha nacido libre y por todas partes está encadenado? Esto es una manera muy contundente que tiene Rousseau de iniciar su texto. Entonces, vamos a ver, le voy a pedir, y esto lo voy a hacer completamente random, tal vez alguien del grupo 5, del equipo de trabajo 5, que me colabore con la respuesta. ¿Cómo les fue con esa respuesta a esa pregunta en la guía? A ver si alguien me puede explicar. ¿Qué quiere decir Rousseau eso? Con eso de que el hombre nace libre y por todas partes está encadenado. Ah, profe. Hola, hola, Jess, ¿cómo le va? Sí, por allá, por allá. Este, bueno, voy a hablar por el grupo. Sí, Así les va a tocar a más de uno hoy, sí, claro. entonces, por parte de esa pregunta, yo lo que se respondió más que todo es como esta idea de, como de que, bueno, a mí me recordó mucho la parte de como que el hombre nace libre, pero la sociedad lo corrompe, más o menos, como que esa fue la idea que me transmitió. Ujú. Entonces, más o menos de ahí fue que se partió para responder a la pregunta. Entonces, parte también de lo que decía el texto es que, por ejemplo, el ser humano
primero vela por su propia conservación de sus propias necesidades y que luego se vea sometido como condiciones del entorno. Entonces, decía como que aunque se tengan beneficios más unos que otros, siempre van a existir como estas condiciones que hacen que el ser humano pues esté sometido constantemente. Bien, No sé. en general bastante bien, Jesse. Ahora, le haría la pregunta también al resto del grupo, no solo al resto del grupo 5, sino también, ahora sí, abro la pregunta también para el resto para el resto del grupo en general, digamos. ¿Y en qué podríamos pensar que consisten ese encadenamiento, esas cadenas que está mencionando Rousseau? ¿Qué podría ser? O les puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes son libres? ¿Qué responderían ustedes? Es que, de hecho, creo que hay una parte fundamental con esto, que era como cuando dice que hay personas que nacen para ser esclavas, pero no es porque nacieron para eso, sino porque ya existe esclavitud sin ser como algo natural, me parece, algo así era la idea. Entonces, nacen esclavas, pero realmente no es que nacen para ello, sino que están dentro de ese contexto, nacen dentro de ese contexto. El ejemplo es estupendo, Jesse, claro. De hecho, vamos a ver, volviendo a mencionar algo como la Constitución de Estados Unidos, que es un texto estupendo como para revisar todo este tipo de temas, ¿verdad? Este, ustedes habrán escuchado, ¿verdad? Todo esto de la Declaración de Independencia, donde habla de aquella declaración de We the People, etcétera, etcétera, todo esto. De las cosas que ellos mencionan ahí, que tiene mucho que ver también con esta noción judeocristiana de creación del hombre a partir de una voluntad sobrenatural, en este tipo de declaraciones uno encuentra cosas como de que consideramos y afirmamos, ¿verdad? Nuestra propuesta es que los seres humanos son creados libres y todos iguales, por ejemplo. Eso decía la declaración, esta declaración de Estados Unidos, lo cual es súper problemático, ¿verdad? Porque estamos hablando de un entorno en el cual están diciendo, nosotros consideramos que todos los seres humanos son creados libres e iguales y tienen esclavos, ¿verdad? O sea, recuerden, Estados Unidos, en mucho sentido, creció como potencia a partir de finales del siglo XVIII, ¿verdad? Pero especialmente en el siglo XIX, precisamente por la gran cantidad de riqueza que se produjo a partir o mejor dicho, mediante un sistema productivo que utilizaba la mano de obra esclava como fuerza de trabajo, como método de extracción de riqueza. Lo cual no deja de ser cierto también para todo el resto de colonias americanas. O sea, también en nuestros contextos hubo instituciones que eran básicamente esclavistas, como lo puede ser la encomienda, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, en estas épocas son sumamente contradictorias, pero efectivamente, eso de ser creados iguales, eso de que todos somos iguales, es una propuesta importante para Rousseau. De hecho, como ustedes lo ven acá, yo les puse que los seres, SH significa ser humano, ¿verdad? Rousseau habla del hombre, ¿verdad? Y a veces en sentido excluyente, en el sentido de exclusión de género, ¿verdad? Pero bueno, hagamos simplemente ciertas transformaciones para hablar un poco más de manera inclusiva. Entonces, para la propuesta de Rousseau, los seres humanos naceríamos libres y buenos, pero esas condiciones de alguna manera las perdemos precisamente en sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros deberíamos entender que la libertad y la bondad originaria de los seres humanos son condiciones deseables de ser reconocidas en todas las personas. Pero tenemos un tipo de relaciones sociales que impiden eso. Como decía Jesse, la gente nace libre, pero el problema es que nace esclava. Entonces, ¿cómo entendemos esa contradicción? Bueno,
El problema es que la condición originaria del ser humano es que deberían nacer en libertad, deberían nacer para la libertad. Pero hay ciertos seres humanos ubicados en ciertas relaciones sociales en las cuales una vez que nacen, esa libertad no se les reconoce. Ahora, estamos hablando de un caso extremo que es el de la esclavitud. De alguna manera, también las restricciones sociales, en algún sentido, son, por así decirlo, cadenas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera impiden que nosotros hagamos ciertas cosas simplemente porque hay un tipo de convención que en ese sentido vamos teniendo que cumplir, ¿verdad? Tengo en el chat el mensaje, un mensaje de Carolina, de que es decir, que las cadenas es la sociedad. Sí, ese tipo de cadenas surgen precisamente en la sociedad. Serían las normas de la sociedad, dice Sisi, en una especie de precisión que es completamente adecuada. Efectivamente, las normas sociales restringen nuestros actos. No sé si ustedes recordarán, y ya lo habíamos visto en la clase, no sé si la pasada o la antepasada, en la cual la noción de libertad que podemos entender con Hobbes es precisamente esto de la capacidad de que una voluntad haga lo que quiera, a menos que encuentre o hasta el punto de encontrar un impedimento externo, ¿verdad? Entonces, sí, ese impedimento externo que mencionaba Hobbes, sería el equivalente, digamos, a esa constricción de libertad que está encontrando Rousseau en esto que llama las cadenas en las que estamos, a las que estamos sometidas y sometidos los seres humanos. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Queda claro? Sí, profe. Gracias. Entonces, efectivamente, aquí lo que había puesto, la previsión que había hecho en la presentación, básicamente era que los seres humanos nacemos, uy, perdón, aquí dice hacemos. ¿Qué cosa? Bueno, ustedes sabrán disculpar esas cosas. Nacemos libres y buenos, pero eso se modifica en sociedad. Y esa modificación tiene sus consecuencias, ¿verdad? Efectivamente. Eso sería importante para entender entonces, por así decirlo, hay como una especie de perfil en los seres humanos que a menos que la sociedad intervenga modificándolo, se mantiene precisamente libre y bueno, ¿verdad? Ahora, en relación con la segunda pregunta, que Rousseau también habla del derecho del más fuerte. Yo le pediría tal vez al grupo 1, si me colabora con esa pregunta. ¿Cómo entiende Rousseau el derecho del más fuerte? ¿Verdad? Y esto en función de los actos de voluntad, volviendo a esto de la libertad con la que nosotros nacemos, ¿cómo es que esto de alguna manera tiene que enfrentarse al problema de la fuerza del que es más fuerte? ¿Qué significa todo esto? Entonces, grupo 1, si es tan amable. Ok, sí, profe. Lo que yo escribí, Adelante. ¿sí me escucha? Sí, 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 claro, adelante, por favor. Ok, era con respecto a ceder la fuerza por necesidad y prudencia. Correcto. Ok, sí, en eso, o sea, hola, Sí, 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 me escucha. le Ok, escucho, sí. que eso ocurre por lo mismo que usted estaba diciendo de la sociedad, que surgen conflictos. En ese caso, yo di un ejemplo, Por favor. que es que las personas obedecían a otros y se da la ausencia de libertad, de igualdad y hasta de la fraternidad, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo en qué Bueno, pues caso, por esto se, ejemplo? voy a eso, ok. Ah, ok. Ya que esto sirvió como engaño para las personas, donde los que tenían mejores niveles económicos se aprovechaban de otros individuos con problemas sociales. En esto quiero decir que prácticamente a ellos se les explotaba, a las personas se les explotaban, los más ricos querían contraponerse como con los más pobres
Y de esta manera se menciona que no se está dando el principio de libertad. ¿Por qué? Porque desde este momento, desde el crecimiento, bueno, que se estaba hablando anteriormente, las personas tenían posibilidad de éxito, de recreación y de apoyo familiar, ¿verdad? Ajá. En la idea de libertad. Entonces, este principio se contradice. ¿Por qué? Porque la sociedad está influyendo, pues, con los juicios sociales, por la conveniencia de otros, por las causas morales, y pues los hombres tuvieron que vender la libertad que tenían a cambio de una seguridad. Le haría una pregunta más, Carolina, a ver si usted me aclara. Entonces, ¿qué sería eso de tener más fuerza? Como para dejarlo así bien redondeado. Ok, en esto que él está planteando, pues creo que están en desacuerdo, de hecho, que básicamente la fuerza era algo físico, y decía que entonces, digamos, si las personas competían por alguna fuerza, entonces básicamente iban a tener algún derecho, y eso estaban como en contraposición, y no estaban de acuerdo con eso, no estaba de Claro. acuerdo. Claro, ahora, una pregunta más, y disculpe que sea tan necio. Bueno, ser necio es mi profesión, digamos. Pero el punto es, esto del derecho del más fuerte le suena a algo. Es más, le suena a alguien que ya vimos en el curso. Ahí pueden ayudar a Carolina, tanto de su propio grupo como de otros. ¿Le suena a algo esto del derecho del más fuerte? Profe, algo que mencionamos nosotros era como que digamos, el derecho de más fuerte en cierta parte se entendía como una autoridad natural que tiene alguien sobre los demás, pero que dentro del texto Rousseau dice que sí, pues realmente no existe ese. Claro, porque Rousseau más bien suscribe que la condición originaria de los seres humanos es la igualdad, ¿verdad? Pero ¿no le suena algo esto, el derecho del más fuerte? ¿No le suena Lo que algo que habíamos vemos? hablado sobre Darwin. la ley de la selva. Ajá, ¿y quién proponía eso? Lo estoy buscando. Les No era digo, Hobbes. por supuesto, estaba a punto de decirles, alguien que se llamaba Tomás. Ya, claro, Hobbes proponía esto, de que la condición natural del ser humano es la de que si estamos abandonados a nuestras condiciones en ausencia de contrato, el que gana es el que puede más, el que manda es quien puede más. Entonces, ¿y por qué les pregunto esto? ¿Por qué les pregunto si esto de alguna manera les suena algo? Pues porque por supuesto que esto en Locke, perdón, en Rousseau está en contraposición a lo que Hobbes está proponiendo. O sea, vamos a ver, si Hobbes se lanzara para presidente, Rousseau no vota por él, ese es el punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las propuestas parten de supuestos distintos. Hobbes considera que realmente nosotros nos vinculamos socialmente solamente en función del reconocimiento de cuáles son las fuerzas que mandan sobre nosotros, que en el estado de naturaleza es precisamente esto que acaban de mencionar como la ley de la selva. Pero por otro lado, Rousseau lo que va a decir más bien es que nuestra condición originaria es la de una igualdad y que esta imposición es problemática. Ahora, ¿a qué apela cada uno? Hobbes lo que apela es que a menos que a nosotros se nos imponga desde afuera, nosotros vamos a recurrir a cualquier medio posible para imponer nuestra voluntad. Y él ahí menciona ciertas cosas. Naturalmente buscamos mandar sobre los demás. Pero Rousseau más bien apela a una condición que tiene el ser humano y es la razón. Y esto de nuevo es muy ilustrado.
muy ilustrado. La razón como el criterio rector de lo que podemos entender como ser humano. En este sentido, vamos a ver, Hobbes, voy a decirlo en estos términos. Hobbes es más pesimista a propósito de que la condición originaria de los seres humanos tienda a una convivencia armónica. Más bien, Hobbes considera que la naturaleza de los seres humanos es conflictiva y que más bien lo racional es, en reconociendo esa conflictividad, tratar de acallarla por medio del pacto social. Y ahí está el valor del pacto a propósito de la pregunta que hizo la compañera hace unos minutos, ahora en la introducción de la clase. Por otro lado, Rousseau más bien tiene una confianza de que los seres humanos somos seres de tal índole que nuestras condiciones más bien tienden originalmente a un estado más armonioso. ¿Por qué? Porque si todos somos libres y todos somos buenos, pues lo que uno tendría que considerar es que si ese estado no variara, pues las cosas irían de maravilla. Pero Rousseau lo que dice es, el problema es que poco a poco nos damos cuenta de que cierta forma de establecer las relaciones sociales nos llevan a encadenarnos los unos a los otros en eso que llamamos normas de la sociedad, tal como lo escribió en el chat Sisi anteriormente. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Y se entiende esta relación? Sí, profe. Perfecto, qué dicha. Cualquier duda, por favor, ¿verdad? Nada más me dicen, ¿verdad? Ahora, en relación con la prudencia, Carolina, vos que estabas respondiendo por tu grupo, ¿por qué es prudente? ¿Y a dónde aparece la prudencia? Tal como la está manifestando Rousseau. ¿Está por ahí Carolina todavía? ¿No? ¿Alguien del grupo 1? ¿En Profe, qué? Ah, ¿sí? ¿puedo contestar yo? Adelante, por Yo favor. soy otra Carolina, pero bueno. Carolina Mora, sí, ya lo veo. Sí, No, aquí si tenemos Carolinas así, bastante, entonces no hay problema, claro. sí, sobran. Adelante. No, nosotras, bueno, hablábamos de que, digamos, ser a la fuerza es más un acto de necesidad y prudencia que de voluntad, porque, digamos, se está obligado, mediante la fuerza, ¿verdad? Se está obligado a obedecer, ya que los individuos prefieren someterse a lo que les indique, digamos, el señor, el que tenga más fuerza, con el fin de que no los agredan o que no se vean como en una situación más desfavorable. O también, digamos, como decía más adelante, que era como lo de la libertad, que era como que el más fuerte tenía, bueno, en distintas situaciones, ¿verdad? Como la posibilidad de decidir si desprendía, digamos, al más débil de sus bienes o de su libertad. Entonces, bueno, esta persona más débil, pues prefiere, ¿verdad? Ver de qué manera podría salir o beneficiado o no estar en una posición tan desfavorable, digamos. Claro, en última instancia, para resumir esto en una palabra, sería supervivencia. Esta Eso mismo, prudencia, sí. la prudencia de reconocer esto, de que hay gente que puede más que uno, y cuando uno se somete, digamos, a la fuerza de otra persona, eso tiene sentido si eso le permite a uno sobrevivir. Es como, vamos a ver, en este tipo de explicaciones es que uno puede introducir los consejos que le dan a uno, por ejemplo, cuando a uno le dicen, vea, si a usted lo van a asaltar, no ponga resistencia, vale más la vida que, no sé, bueno, en mi caso, los 2.000 colones que siempre ando en la bolsa, digamos, para defender 2.000 colones no tiene sentido arriesgar el pellejo, digamos, en ese sentido. Pero igual con un carro, igual con una computadora, igual con lo que... siempre que no esté vinculándose con un daño físico directo a uno,
ceder, digamos, algún tipo de objeto, algún tipo de propiedad ante un asalto, digamos, de alguien que viene, primero, digamos, de alguien que sea más grandote que uno, o que vengan, como siempre son de cobardes, ¿verdad? Que vienen en compañía, o con algún tipo de arma. En ese sentido, ceder a esa fuerza que tienen sobre uno y a esa mayor potencia que tienen sobre uno es prudente. Es prudente no en sí mismo, es prudente en función, es relativo, es relacional, es prudente en relación con esa preservación de uno mismo, esa preservación de la vida y del bienestar, ¿verdad? Y esto lo decimos porque descriptivamente, efectivamente, Rousseau no es que niegue el hecho de que esta imposición del más fuerte o de la fuerza de unos sobre otros, Rousseau no es que niegue que eso sea una posibilidad, no, lo reconoce como una posibilidad. En reconociéndolo como una posibilidad, dice, bueno, si el caso es sobrevivir solamente porque la fuerza se impone, entonces ahí pues obviamente lo mejor es apuntar a la supervivencia. Pero como los seres humanos somos racionales, podemos ir más allá de solamente la fuerza bruta. Podemos, por medio de la razón, llegar a un acuerdo que garantice que vamos a sobrevivir a pesar de que no seamos tan fuertes. En ese sentido, cedemos nuestra libertad a un cuerpo de normas precisamente para garantizarnos una supervivencia más armónica, no porque los seres humanos necesariamente tengamos que buscar el conflicto, sino porque el hecho de vivir en sociedad ha complicado las cosas. Y una vez que eso ya pasó, entonces lo mejor es actuar en consecuencia, actuar en el sentido de que se garantice de mejor manera nuestra vida. Ven, acaba de entrar otra vez a la sesión Carolina, la anterior Carolina, Carolina Sí, Hernández. seguro la sacó o algo así. No, yo creo que es que no le gustaron las preguntas y se dio la fuga. No, mentira. No, mentira. No, profe, es que tengo problemas en realidad. Yo, Y yo, ahí si me estoy saliendo, entonces es por eso. no, yo sé, esto es una calamidad, pero no se preocupe, yo eso lo entiendo. Este, no sé si tienen alguna observación, algo que agregar a las respuestas que han dado el grupo 5 y el grupo 1 de las preguntas 1 y 2. ¿Alguna pregunta del resto de compañeros o compañeras? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Con lo que usted dijo de que Hobbes tiene una visión más pesimista sobre la naturaleza humana y Rousseau como una Optimista. Más optimista, sí. Entonces, si Rousseau piensa que la condición originaria de los seres humanos es la igualdad y la armonía, entonces, ¿cuál es el propósito del contrato social? Precisamente el contrato serviría para corregir todas las alteraciones a esa condición de naturaleza que hemos introducido nosotros en la relacionabilidad social. El problema es que los seres humanos somos buenos y libres por naturaleza. Pero eso no quiere decir que seamos, vamos a ver, eso se pierde, digamos, las relaciones sociales terminan corrompiendo a las personas. Cuando ya estamos en grupo, empezamos a tener presiones gracias a las cuales, una vez que actuamos en función de esas presiones, por así decirlo, como que anulamos eso bueno que tenemos de naturaleza. Y eso bueno que tenemos de naturaleza, una vez que se pierde, la mejor manera de contrarrestar ese efecto nocivo de las relaciones sociales es poniéndonos todos de acuerdo y todas de acuerdo en más o menos cuáles son las normas de la relacionabilidad social que vamos a obedecer precisamente para garantizarse la convivencia y la supervivencia del mayor número. ¿Sería eso, Lucía? Ah, ok, sí. Entonces, Hobbes vería el contrato social como una forma en la que digamos que cambiamos nuestra naturaleza y Rousseau lo ve más como una forma en la que aprendemos a vivir en sociedad. Yo creo que ambos explicarían el contrato como una forma en la que aprendemos a vivir en sociedad. Ambos. Ahora, le diré una cosa.
no hay, dada la explicación, hay que hacer una precisión. Esto tiene también que ver con un principio de explicación que podríamos decir es un poco más metafísico que político. Pero el punto es, el acuerdo social no cambia la naturaleza del ser humano para Hobbes. El ser humano es opugnante por naturaleza. Por eso es que si lo dejamos si nos dejamos abandonados a nuestra naturaleza, terminamos simplemente actuando según la ley de la selva. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Constriñe eso. Por eso el concepto de libertad es importante para Hobbes. ¿Por qué? Porque nosotros haríamos eso de enfrentarnos unos con otros y unas con otras, precisamente si no fuera porque la sociedad nos pone un coto. Entonces, la naturaleza humana no cambia. Y de hecho, para Rousseau tampoco. Si el ser humano es naturalmente bueno, lo que hay que hacer es buscar rescatar lo de bueno que queda en el ser humano, aun cuando haya sido pervertido por las relaciones sociales. Pero la naturaleza humana no cambia. Si cambiara sería un problema para estos autores. Pero más bien lo que cambia es las posibilidades de acción a partir del acuerdo, del pacto o del contrato. Sí, Lucía. Sí, profe, gracias. Perfecto, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta del resto de los grupos? Bien. Ya que no hay más preguntas, entonces hagamos ahorita también por previsión pedagógica, hagamos una pausa de 10 minutos y en 10 minutos seguimos con la actividad.